Listo. Listo. Espera. Listo. Hola, chiques. Bueno, en el día de hoy queríamos hablar de un tema que ya tocamos antes, pero volvió con cierto nivel de fuerza a las redes, y es acerca de las tradwives. Que no tenemos nada en contra de ellas, simplemente hay que entender que ellas no son más importantes que el resto de mujeres, ¿sí? Y hay que entender que hay tipos de feministas y tipos de tradwives, ¿sí? Entonces, es de entender el espectro completo. Y también que una mujer, porque piense diferente al resto, no tiene el derecho de quitarle esos como beneficios sociales al resto de las mujeres del mundo. Justamente esa parte de los beneficios sociales es lo que quería mencionar, porque es que, bueno, uno, es muy irónico que tengamos a un grupo de mujeres atacando el hecho de que tengan derechos, y para hacerlo, la única manera en la que es posible es a través de los mismos derechos que ellas están atacando. Sí, es súper ilógico porque, a ver, listo, si tú no quieres usar tus derechos, no los uses tú. Pero ¿por qué quieres callar al resto de las mujeres usando los derechos de todas? O sea, no. Sí, es inconcebible, de hecho. Sí, sí. Y retroactivo de, pues discúlpeme las personas en el público, pero si el término puede estar equivocado, pero es como retroceder en la historia, y no es la primera vez que pasa de que cosas que son vuelven a ser después de que costó mucho cambiarlas. Pero yo siento que es porque no nos preguntamos acerca de la historia. Y esto es algo, yo entiendo que el cerebro, por evolución en su momento, cuando vivíamos en la selva y todo tan, pues como que el cerebro tenía que ahorrar energía, que ese es el origen de los sesgos, entonces, veía cualquier cosa y rápidamente sacaba una conclusión sin analizar, sin nada, porque no había tiempo en ese entonces, ahorita sí. Entonces, de una pan, tomaba una conclusión rápida y lo que fue, ¿sí? Y eso es una vaina que tenemos que entender como seres humanos, tanto hombres como mujeres tenemos esos sesgos. Sí, tú misma lo acabas de decir, eran una cuestión de supervivencia. Ejemplo, si una criatura es grande y tiene colmillos, lo más seguro es que me quiera comer. Puede que no. Realmente ver una criatura grande y con colmillos y pensar que por eso me quiere comer es un sesgo. Pero eso es claramente una actitud de supervivencia. Yo no quiero fallecer en las fauces de una criatura. Pero hoy por hoy, pues no podemos seguir juzgando a otras personas con base a ese tipo de ideas anacrónicas, porque realmente lo que caemos es en discriminaciones. Sí, básicamente. Y lo otro es que hay que entender, porque lo que hablamos ahorita, o sea, hay 4 sesgos, digámoslo así, muy dominantes en la parte de la ventana que hablaba Gali. Y es el hecho que... Ahora que lo mencionas, no he mencionado eso. Esa es una conversación que tuvimos antes de grabar esto, pero es importantísimo mencionarlo. En todo esto de hablar de los sesgos y entender sobre por qué estas ideas que son tan antiguas vuelven, y son ideas que ya nos resultan hoy por hoy inconcebibles, nos encontramos con el término de la ventana de Overton, que básicamente es un rango en el que las ideas se mueven en nuestra sociedad, desde lo que está por fuera, lo inaceptable, hasta lo que está completamente dentro, que no es necesariamente aceptable, sino que llega a ser incluso popular o más allá, una ley. Cuando algo en el Estado se convierte en ley y es una idea que antes decíamos cómo se les ocurre eso. Que pasó, por ejemplo, con ¿cómo es que se llama? El hijab. Bueno, aquí hablando en términos de sesgos, hay 4 pilares fundamentales que yo los anoté porque estamos pues preparándonos, sí, porque es que eso no es simplemente sentir y votar todo lo que pensamos, no. Analizamos, todo, hablamos, charlamos así, tal cual. Hay un trabajo grande antes de que vean esto. Sí, entonces, lo otro, entonces, hablando de esos 4 sesgos más predominantes. 1, el sesgo de disponibilidad. ¿Qué es este sesgo? Básicamente, en marketing lo usan mucho y es el hecho de repítelo y te lo crees. Que eso incluso lo usan mitómanos, y hay que tener cuidado con eso porque ¿qué pasa? En la sociedad existen mitómanos. ¿Qué es un mitómano? Una persona que ya miente de manera compulsiva
a veces por negar una realidad que le desagrada tanto que no es capaz de aceptarla, entonces se inventa una nueva. Eso hace parte de eso. A veces hay otro tipo de razones que pueden explicarlo, pero bueno, no me voy a desviar mucho por ese tema, pero eso sucede. La repetición para crear una auténtica verdad, porque el cerebro confunde frecuencia con verdad. Ajá, y por ejemplo, antes la persona que es mitómana, yo termino de profundizar ahí, se inventa mentiras y se las cree. Entonces, si una persona es mitómana, se cree sus propias mentiras, luego otros a su alrededor se lo creen y así va creciendo ese círculo y crece hasta que toda una sociedad se creyó mentiras. Busquen, por ejemplo, el mito de la zanahoria, que es un mito de guerra. Se los dejo ahí para que lo googleen. Ahí les queda la consultica histórica. Sí, otro sesgo es el sesgo de arrastre. ¿Cuál es este? Básicamente todos queremos pertenecer a una tribu, sí, sea la tribu de los populares, de los raros o de los indies, no importa, a una tribu, ¿sí? Hasta la misma familia. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pónganse a pensar las veces que ustedes se han sentido como diferentes o rechazados o parte de con su personalidad, cierto, pero muchas veces quieren decir algo y se abstienen demasiado por miedo a las reacciones. Por miedo a lo que el grupo pueda pensar o que me saquen del mismo grupo. Exacto. Y por ahí aparece un término, ese término ya me tocó a mí ahora en mi adultez, no es un término que me haya tocado en la adolescencia, que es el FOMO, que es una sigla en inglés de Fear of Missing Out, miedo a perderse de algo. Y este sesgo de arrastre hoy por hoy se siente mucho en esa frase porque es todo el mundo yendo a un lugar al que no están seguros de realmente si quieren o no quieren ir, pero tienen que estar solo por no perderse de lo que el grupo está experimentando. Sí, como su zona segura, sí, y a ver, hay también tipos de zonas seguras, pero eso es otra charla. Entonces, básicamente es como eso. Entonces, esa presión social la usan, por ejemplo, en marketing también político. Entonces, inflan encuestas para hacernos creer que la mayoría piensa X, Y o Z. Entonces, nos dan miedo pensar diferente. También tenemos un tercer sesgo. Pero... Respira. Es complejo a veces, pero el tercer sesgo es el sesgo por extremos o el sesgo de nueva extrema, creo que se llama, de nuevo extremo. Sí. Esto básicamente consiste en el cual yo convenzo a alguien de una alternativa. O dos, máximo dos, o sea, de poquitas. Sí, entre menos mejor. De hecho, lo vital es usar un módulo binario, A o B. En este módulo binario A o B, propongo una alternativa A tremendamente extrema. Mala. Y una alternativa B, que no es tan extrema, pero va por el mismo lado. Pero la A es tan extrema que hace que la B se sienta razonable. Es decir, la A, no. Sí, la A es muy mala, extremadamente mala. Y la B es mala, pero es mala, al fin y al cabo. Entonces, claro, generan una comparación abismal para que lo malo pase, entre comillas, por normal o aceptable, ¿cierto? Eso es básicamente. El otro sesgo es el sesgo de normalidad, que es básicamente, digamos que el cerebro tiene algo y es que al principio, como un bebé, al principio se asombra todo, ay, ¿qué es eso tan raro? No sé, por ejemplo, mucha gente se asombra con las pintas de los punqueros, incluso con muchas veces las de nosotros, ¿sí me entiendes? O sea, piensa en el internet nada más. ¿Qué? Pues, ¿cómo era el internet en nuestra infancia? Ah, sí. Teníamos un amigo con internet por barrio y era la gran novedad. Ahora el internet es como... Es normal. Se ha normalizado. Todo el mundo espera que en una casa haya servicio de internet. No significa que todo el mundo la tenga porque eso sería pues una generalización e ignoración de pues ignorar bastantes realidades. Pero es eso, una vez fue una novedad, ahora nos parece completamente normal. Y eso no solamente pasa con cosas de tecnología, pasa con noticias, pasa con desastres, que la gente es como que, no, de repente una noticia de un maremoto y todo el mundo está, ay, no, es un maremoto, la noticia, las cifras, todo lo que está pasando, la población que sufrió la tragedia.
pero si empiezan a ocurrir bastantes, llega un momento en el que los medios reaccionan, o la gente que ve noticias reacciona como que, ya no quiero, maremoto. O ya no quiero ver eso no porque me estreso. Lo apago, sí. Como que, y eso lo usan mucho, por ejemplo, con toda la parte de politiquería, claro, politiquería, básicamente saturan a la gente de ellos falsos, verdaderos, de todo, para que la gente no piense. Por lo mismo, la evolución del cerebro necesita ahorrar. Piensa, para ahorrar energía, ustedes tienen que hackear eso si quieren ver el panorama completo. Entonces, métodos para hackear nuestro cerebro. 1, por favor, contrasten información. Contrastar fuentes. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, un autor piensa exactamente igual que yo, o un político, o un influencer, lo que quiera, no importa. Otro piensa totalmente lo contrario. ¿Por qué piensa lo contrario? Es que en esta vida, ¿quién tiene la razón? Lo importante es entender que aquí hay algo, y eso te lo quería decir, que esto era lo que se me había olvidado, que hay una frase, no recuerdo exactamente cómo es, pero habla de que es como un dilema con la tolerancia. Cuando toleramos a los intolerantes, extremistas, que violan derechos, o sea, que se pasan de su libertad para maltratar a otros, haciéndolo ver normal, pasa que estamos desarrollando una falsa tolerancia, es decir, una tolerancia tóxica. Porque eso es la paradoja de la tolerancia. Yo creo, algo así, eso sí. Una vez creo que leímos que decía que la tolerancia no puede permitirse tolerar la intolerancia. Ajá, porque ¿qué pasa? Si usted tolera a los full intolerantes, entonces los intolerantes van a reducir esa capacidad de entender la diversidad. Entonces, ¿cómo vamos a ser tolerantes? Por eso es importante no ser tolerantes con los intolerantes en este punto, ¿cierto? Claros en eso. Otro punto que yo quería, por ejemplo, que tú nos explicaras y es, por ejemplo, digamos, ¿qué otras opciones sientes tú que pueden ayudar a las personas a evitar esos, bueno, más que evitar, a reducirlos o a hackearlos? Hay que luchar contra la pereza de confirmar la evidencia. Básicamente, si yo le doy a Yuniki una noticia de cualquier cosa, alguien me diga, hey, no, ¿viste el famoso que tú sigues? Pues fíjate que pasó esto. No quedarse solamente en el comentario, ir a pedir la fuente, ir a pedir la evidencia, ir a pedir las cifras, lo que sea. ¿Por qué? Porque de justamente eso es luchar en contra del primero y el último sesgo, el de normalidad y el de disponibilidad. Sí. Básicamente decir que el hecho de que se repita mucho no vamos a darlo por verdad. Necesitamos evidencias que nos muestren que aquello que se está repitiendo efectivamente es cierto o por contra es falso. Pero para eso requerimos bastante esfuerzo. Requerimos mucho esfuerzo porque eso requiere. Pero yo digo que digo que más que esfuerzo es entender que hoy pasa a otras personas, mañana nos puede pasar a nosotros. Entonces, si no protegemos como esa información clara y transparente, vamos a estar en contra de nosotros mismos después también. Entonces, a ver, piensen en esto. ¿Ustedes por qué comparten información? ¿Quieren ayudar a la gente o la quieren dañar? ¿Sí? ¿Son de una manera egoísta o realmente quieren que otras personas vivan momentos felices, que crezcan, que se conozcan? En mi caso, no se queden solo con lo bueno. Sí, bueno y malo, hay que contrastar las dos cosas. No pueden decirme que alguien que yo sigo, alguien que yo admiro, hace algo bueno y yo simplemente creérmelo porque es bueno. Tengo que confirmar aquello que favorece mi opinión para poder estar seguro que realmente me están favoreciendo. Hay una vaina aquí, perdón, por ejemplo, el sesgo de confirmación. Busquen, por favor, todos los temas que le estamos tratando aquí. Si no entienden nuestra forma de explicarlo, ¿sí? Básicamente, ¿qué es el sesgo de confirmación? Yo tengo una idea, como la idea me identifico, es decir, yo la siento parte de mi yo, entonces yo voy a buscar muchas ideas que confirmen mi idea para sentirme plena, para sentirme moralmente recta, ¿sí? Contrasten, ¿por qué piensa así, tan diferente a mí?
O sea, hay uno hasta más extremista. ¿Cuál? Que creo que se conoce como el sesgo de la cereza del pastel, que aparece más en investigaciones, pero igual existe. Que es cuando uno encuentra un montón de cosas que te contradicen, pero aparece una que no lo hace y te quedas solo con esa. Bueno, buen punto ese, sí, buen dato ese. Entonces, por ejemplo, es tener en cuenta que hay que pedir evidencias antes de opinar, por favor, sí. También pidan videos completos, que pasa muchísimo que comparten una parte de la idea y no toda. Entonces, hey, chicos, chicas y chiques, nuestra invitación realmente en este PLEC es a que busquen, investiguen, contrasten información, pidan estadísticas, pidan evidencias, trazabilidad. Ayudan a que la ventana de Ocran se mueva en forma positiva, que nos favorezca a todas las personas. Sí, diversas, sí, por favor. O sea, recuerden, la libertad conlleva a responsabilidad y mi libertad termina donde empieza la del otro. Amén. Amén, hermano. Bueno, chicos, esto fue un PLEC de JustB.music. Entonces, nunca olviden que así como nosotros nos cuestionamos, también nos despedimos. ¡Chao! Espera un momento. Antes de irnos, les recomendamos 3 canciones que hablan del cambio consciente. La primera sería Times They Are Changing de Bob Dylan. La segunda sería Everything Changes de Soha, en cualquiera de sus versiones. Y la tercera sería Testify de Rage Against the Machine. Redireccionemos positivamente el movimiento de la ventana. Sobre lo que te digan o propongan, 1. Exige evidencia y más si lo repiten mucho. 2. Exige más opciones, no solo 2. 3. Antes de dar por verdad algo, exige que se ensayen ideas para analizar los resultados. Y 4. Verifica las fuentes de información, qué tan buenas son y qué errores han cometido. Los sesgos fueron buenos en la selva, cuando solo cazábamos. Hoy es mejor conocerlos para no ser tan manipulables por aquellos que los usan para cambiar la definición de bueno y malo a su antojo.